Y por estas horas hay una discusión fuerte entre los economistas y hay cierto, si se quiere, escándalo entre economistas más ortodoxos e incluso más heterodoxos que le reprochan al gobierno que esté emitiendo tanta deuda y que esté este año, de hecho, emitiendo entre nación y provincias unos 30.000 millones de dólares de deuda en los mercados internacionales. Acaban de cerrar la negociación por el presupuesto 2017 que se aprobó en esta madrugada y que seguramente va a tener la sanción completa cuando llegue al Senado. Y también, de nuevo, el escándalo respecto a la deuda que hay prevista en el presupuesto 2017 que calcula alrededor de unos 27.000, 28.000 millones de dólares de deuda. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué hay tanta deuda? ¿Por qué el gobierno está emitiendo tanta deuda? Y ahí entran un poco los dilemas que hoy encuentra el presidente Macri entre lo que él pretende de la economía y lo que le deja el espacio de gobernabilidad en la Argentina. De hecho, la negociación del presupuesto 2017, que insisto se aprobó en esta madrugada, patetiza de alguna manera ese dilema permanente que tiene Macri entre distintos objetivos y la dificultad que tiene permanentemente entre lo que es una agenda de mediano plazo en términos económicos y lo que es la urgencia del corto, no solamente en términos económicos, sino en términos políticos. ¿Por qué hay tanta deuda? ¿Por qué se está emitiendo tanta deuda este año y otro tanto se va a emitir? Y lo aprobaron 180, 177 diputados, la media sanción del presupuesto 2017. Y porque en Argentina hay un déficit fiscal muy grande. Porque lo que recauda el Estado Nacional versus lo que gasta el Estado Nacional, queda una diferencia muy grande que es el déficit fiscal, el déficit operativo que tiene el Estado. Y ese déficit que este año va a ser un poquito mayor al del año pasado, un poquito mayor, prácticamente es como el del año pasado. Y el año próximo el gobierno dice que va a ser un poquito menor que este año y todo lo que votaron en el presupuesto 2017, pero tal vez sea similar a este año. Macri ha decidido que le va a encontrar otro financiamiento a ese déficit fiscal. El año pasado, el financiamiento en la época del kirchnerismo de ese déficit fiscal también era con deuda. Porque siempre que hay un déficit, hay deuda. Si hay un déficit en el Estado y el Estado quiere pagar todas sus cuentas, lo mismo le pasa a las provincias, un ratito vamos a hablar con un gobernador, hay deuda. La diferencia es que el kirchnerismo vino financiando el déficit fiscal de los últimos años y Argentina va a tener con el año próximo 8º año de déficit fiscal consecutivo, déficit operativo, que insisto, es solo recaudación versus gasto del Estado. Después hay que sumarle el pago de intereses de la deuda pasada y de la deuda que se está emitiendo ahora, que generan un déficit más grande, que se llama déficit financiero. Pero ese es otro capítulo, que también el gobierno está cubriendo emitiendo deuda. Hasta ahora, lo que hacía el kirchnerismo era que eso se financiara emitiendo pesos del Banco Central que se los pasaba al Tesoro. O con pesos del ANSES que se los daba al Tesoro, al Gobierno Nacional, para pagar el déficit y el Tesoro le daba un bono al ANSES. O con pesos que le daban otros organismos públicos, el PAMI, la FIP, que le daban al Tesoro y el Tesoro les metía bonos. Entonces lo que se incrementaba durante el kirchnerismo era la deuda dentro del propio Estado. Y todos decían, bueno, eso no hay ningún problema, porque cuando llega el vencimiento de esa deuda se le mete otro bono y se patea para adelante y así sigue y no hay ningún problema. Y no hay ningún problema porque la maquinita del Banco Central, cuánto necesitas, se la dan al gobierno y eso no genera
mayores inconvenientes. Pero bueno, esa dinámica se terminó. Porque esa dinámica llegó hasta cierto punto. Cuando Argentina estuvo utilizando eso los últimos 5 años, en algún momento los argentinos dijeron, bueno, los pesos no los queremos más. Y vamos por todos los dólares que hay en la economía. Y de hecho, se terminaron casi los dólares de la Reserva del Banco Central. El kirchnerismo dejó en la Reserva del Banco Central muy poquitos dólares reales, el resto eran préstamos con China, con Basilea, para disimular lo que había en el Banco Central. Ahora, quiero ir al punto de fondo. No sé cuál es la visión ideológica que tiene Macri respecto a la economía. Lo que estaba claro es que esa forma de financiar el déficit se agotó. Es decir, si Argentina seguía con esa forma de financiar el déficit, y Argentina no es Estados Unidos, porque Cristina en algún momento dijo, ¿qué importa si hay déficit fiscal? Si total podemos emitir moneda y financiarlo. Entonces, ¿cuánto quieren los gobernadores? Bueno, emitimos el Banco Central y se lo enviamos. ¿Cuánto quieren los jubilados? Emitimos el Banco Central y se lo enviamos. Bueno, si Argentina fuera Estados Unidos, tal vez se podría. Pero como Argentina es Argentina, y los propios argentinos no ahorran en su moneda, bueno, lo más probable es que si uno seguía con ese mecanismo de financiamiento, obviamente había que seguir con el cepo, porque todos los pesos de aquellos con capacidad de ahorro se iban al dólar y ya no había más dólares, o sea que se podía venir una mega devaluación, o directamente la inflación no iba a tener ningún tipo de límite en la Argentina, y eso significaba que si Argentina estaba con niveles de inflación elevadísimos todos los años, tenía que estar devaluando todos los años, y eso llevaba a ningún camino. Bueno, ¿qué cambió Macri? La forma de financiar el déficit. No cambió el déficit, que es el problema de fondo. Es decir, Argentina sigue teniendo un déficit muy elevado, incluso, insisto, más elevado del que tenía el último año de Cristina. Y lo que cambió Macri es que en vez de financiarlo emitiendo deuda del banco, emitiendo pesos del Banco Central, lo financia emitiendo deuda en los mercados internacionales fundamentalmente, que puede hacerlo después de que se negoció con los fondos buitres, se levantó el cepo y demás. ¿Cuál era la alternativa? ¿Qué alternativa tiene hoy Macri? Y hoy no tiene ninguna alternativa y quedó plasmado en la negociación del presupuesto 2017. Porque en el presupuesto 2017 quedó demostrado que la falta de poder político, en el PRO o en Cambiemos lo llaman consensos, negociaciones, el hecho de que 177 diputados te voten el proyecto de presupuesto, es decir, un número incluso superior a cómo se votaban los proyectos de presupuesto del kirchnerismo, o que un número también enorme de diputados similar te vote la ley de los fondos buitre o te vote el blanqueo. Es decir, esa gobernabilidad que ganó Macri a lo largo del año ha significado que Macri ha resignado permanentemente partidas del presupuesto, ya sea por menor recaudación o por mayores gastos, para poder cerrar el esquema de gobernabilidad. Y les doy un ejemplo. La resignación por parte del Estado, más allá de que la Corte Suprema de Justicia marcó el rumbo, de parte de la recaudación del total de los impuestos, que ahora va progresivamente, automáticamente a las provincias, y es un impacto importante sobre las cuentas del Estado. Y también es un impacto importante los fondos que se negociaron para obras en las provincias el año próximo. Y también es un impacto importante la rebaja de retenciones, que en algún momento por algún sector podía ser muy cuestionada, pero había mucha presión, no solamente del sector agropecuario, sino también de muchos gobernadores, para que el trigo o el maíz no tuvieran retenciones. Y es un impacto importante también la suba de este año del impuesto a las ganancias. Y es un impacto importante el anuncio para el año que viene de que se van a pagar los reajustes jubilatorios. Es decir, Macri ha logrado consensuar una serie de leyes, por ejemplo,
gracias al proyecto de ajuste jubilatorio, de reajuste jubilatorio, logró que le voten el blanqueo. O gracias a la suba del piso de ganancias o las negociaciones por la ley PYME o la ley de autopartistas, logró que parte del bloque del Frente para la Victoria les vote leyes importantes. Pero bueno, esa dinámica significó que el gobierno estuvo permanentemente abriendo la billetera, ya sea por menores recursos fiscales o por mayores gastos, para de alguna manera conseguir gobernabilidad y consenso político. ¿Cómo se cierran hoy todas esas discusiones en el presupuesto? O esas discusiones de cómo se distribuye la plata de lo que se recauda en todo el país y después cuánto va a las provincias, cuánto queda en el gobierno nacional, cuánto va a cada sector. Se distribuyen básicamente en una discusión hoy entre Cambiemos en diputados y los otros dos bloques que le garantizan no solamente el quórum, sino la aprobación de las leyes. El bloque de Sergio Massa, que tiene más de 30 diputados, y el bloque del bloque justicialista, que integran Diego Bossio y Oscar Romero, que tienen más de 20 diputados y que responden a un grupo de gobernadores. Esa foto de Massa, Marcos Labaña, que es su economista, Nicolás Mazzò, que es el economista y jefe de la bancada del PRO, Diego Bossio, Emilio Monzó, es la negociación permanente en la cual, a través del bloque justicialista, los gobernadores peronistas, que hoy dice que consiguen más fondos de los que conseguían con un gobierno peronista como el Cristina, negocian ante el gobierno. Y a su vez, Sergio Massa, que quiere posicionarse políticamente en buenas condiciones para el año que viene, negocia permanentemente, además de cuestiones de la provincia de Córdoba, tiene una alianza política con De la Sota, negocia su posicionamiento político en proyectos que le puedan significar también un rédito político hacia el 2017. Bueno, en ese esquema, el déficit fiscal del año que viene hay que cubrirlo de alguna manera, ya que el principal problema de los últimos tiempos es que Argentina no tiene, que el Estado Nacional no tiene déficit fiscal, hay que cubrirlo de alguna manera. ¿Y por qué no se puede achicar el déficit fiscal? Y porque si no, no le pasa una sola ley al gobierno. O porque si no, se genera una situación en la cual el gobierno no logra articular un proyecto para el año próximo. Lo último que negoció, y con esto se cerró el presupuesto 2017, es más fondos para las provincias. En general, fondos que van más automáticamente a las provincias de lo que iban antes. Por ejemplo, la mitad de los déficits previsionales que tienen 13 provincias de cajas no transferidas, ahora se va a distribuir automáticamente la mitad, 8.000 millones de pesos. Bueno, antes se dirimía la ANSES quién iba y quién no iba. O, por ejemplo, el gobierno tiene que capitalizar con 5.000 millones de pesos adicionales el fondo de la soja, que se distribuye automáticamente también entre las provincias y en una porción menor entre los municipios. O el gobierno reasignó en esta última negociación alrededor de 50.000 millones de pesos de obras para que dejaran a todos contentos, ¿no? A los gobernadores del PJ, a los gobernadores de la oposición, y de esa manera tener semejante apoyo de 177 diputados. A ver, en ese contexto, la pregunta básica es, bueno, ¿le sirve este esquema económico a Macri, más allá de garantizar la gobernabilidad, para que la economía vuelva a crecer el año que viene, para que se recupere la economía y además para que baje la inflación, para que el dólar no quede atrasado, es decir, que el dólar no quede barato y vuelva a perjudicar a las economías regionales? Y además, ¿cuánto tiempo tiene Macri para seguir administrando semejante déficit fiscal financiado con deuda? Que hoy lo podés hacer, no ya emitiendo todo pesos, sino emitiendo deuda en el exterior, pero en algún momento, si te dejan de financiar con un ingreso de dólares importante eso, bueno, evidentemente la economía va hacia una situación muy complicada desde el punto de vista de la estabilidad económica.